vida. Damos gracias a Dios en esta noche por este tiempo maravilloso que nos da de poder estar en su presencia, de poder en esta noche adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, como dice la Escritura, que nos rindamos a Él para dar la adoración, que Él nos creó para la gloria y alabanza de su nombre. Y en esta noche quiero darle la bienvenida a cada persona que se ha conectado con nosotros a través de estos medios, a cada uno de los que estamos en este lugar, y para que juntos en esta noche glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Quiero que por un momento abra su Biblia allí en Juan capítulo 7, versículo 37. Y dice Juan 7:37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Sabe, en esta otra versión de la Nueva Traducción Viviente dice: en el último día del festival, el más importante, dice, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, y todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que si nosotros tenemos hambre y sed de Dios, ¿qué dice la palabra? Que podemos venir a Él, que podemos correr a Él, y que cuando vamos a Él, dice la palabra, que entonces de nuestro interior, ¿qué van a correr? Ríos de agua viva. Pero esto, ¿para quién es? Diga conmigo: para todo el que cree en Jesús. Amén. ¿Y cuál era de ese ríos de agua viva que él estaba hablando? Dice de su Espíritu Santo. Amén. Que él venía y nos llenaría y nos daría de esas aguas, nos llevaría, nos haría beber de esas aguas, de su palabra, de su presencia. Amén. ¿Cuántos en esta noche podemos decir: yo tengo hambre y sed de Cristo? Amén. Y de los que están allí conectados, que pudieran decir: yo tengo hambre y sed de Cristo. ¿Sabe? Cuando leemos allí en Juan también, cuando dice de la mujer samaritana, que el Señor le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Y ella le dice: ¿tú me pides a mí, siendo judío? Y él le dice: si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías que te diera agua y nunca más tendrías sed. ¿Sabe? Que nosotros necesitamos de esos ríos, de esas aguas. Necesitamos tener hambre y sed de Dios. Necesitamos anhelar de su palabra. Amén. Necesitamos conocerlo y reconocerlo como el único Rey y Salvador de nuestras vidas. Necesitamos correr a Él para que se cumpla esta palabra, que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva. Amén. Así de que yo puedo decir, yo no sé usted, yo tengo sed de Él y quiero seguir teniéndola, porque quiero que Él me siga saciando de esas aguas. Amén. Si usted tiene hambre y sed de Él, dice la palabra que entonces pidámosle para que Él venga y nos llene de su presencia. Cierre sus ojos en esta noche y vamos a pedirle con todo nuestro corazón: Señor, tu palabra dice, Señor, que podemos venir a ti, y tu palabra dice, las Escrituras declaran, como dice tu palabra, que el que cree en ti, de su interior brotarían ríos de agua viva. Padre celestial, en esta noche, Señor, queremos pedirte que nos llenes con tu presencia, que, Señor, queremos pedirte que
anhelamos conocerte cada día más. Porque, sabes, Señor, queremos creer en ti. Dígale con todo su corazón: quiero creer en ti. Quiero que esta palabra se cumpla en mi corazón. Porque quiero que de mi interior, Señor, broten esos ríos de agua viva, Señor. Quiero cada día tener hambre y sed de ti. Quiero buscarte, quiero hallarte, como dice la palabra, que si te buscáramos a ti como buscamos el oro, la plata, Señor, entonces, Señor, tú nos saciarías, Padre. Anhelamos tu presencia, Padre mío. Por favor, coloca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que queramos, que anhelemos, que realmente estemos sedientos de ti, Señor, de tu presencia, Padre. Que anhelemos buscarte y hallarte de todo nuestro corazón, mi Rey. Que seamos, Señor, uno solo contigo. Que nos unamos a ti en un mismo espíritu, como dice tu palabra, en un mismo sentir, Señor. Que podamos ser uno solo contigo, Señor. Que anhelemos, Señor, cada día ser conforme a lo que dice la Escritura. Cada día conforme a la imagen tuya, Señor. En todo lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. En nuestros pensamientos, en nuestra manera de actuar, de hablar, Señor, de andar, Padre. Que podamos cada día querer ser semejantes a ti, Señor. Que queramos ser, Señor, como tú, Padre, nos dejaste, Señor, ese legado. Y como tú, Señor Jesucristo, nos diste ese ejemplo de vida aquí en la tierra. Y que usted le pueda decir en esta noche: Señor, yo quiero, Señor, yo anhelo, Señor. Quita de nosotros todo lo que está estorbando esa comunión contigo, Señor. Quita de nosotros todo aquello, Señor, que no nos deja ver, Señor. Todo aquello, Señor, que ha vendado nuestros ojos para que no veamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ver. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre, a que podamos ser conscientes, Señor, de tu Espíritu Santo. Que podamos ser conscientes de la gloria tuya, Padre. Que seamos conscientes, Señor, de que tenemos un Dios verdadero, que nos quiere, Señor, llenar, nos quiere saciar, nos quiere dar de esos ríos, de esas aguas, nos quiere sumergir, nos quiere saciar nuestra sed. Dígale: Señor, yo quiero, yo anhelo, Señor, tomar de esas aguas, de esas aguas que tú has prometido, Señor. Beber de esos ríos de tu Espíritu, Padre. Clámele en esta noche, dígale: yo quiero beber de esos ríos, yo quiero beber de esas aguas. Yo quiero, en el nombre de Jesús, Señor, ser saciado por tu Espíritu, Padre, porque tú lo prometiste, Señor. Y yo anhelo, Señor, que esa palabra se cumpla en cada uno de nosotros, mi Rey. Que se cumpla en este hogar, en esta casa, en esta familia, Padre. Hoy clamamos, Señor, para que te glorifiques en las vidas, en los niños, en los jóvenes, en los ancianos, Padre. Y de todo nuestro corazón, Señor, queremos pedir, Señor, por la vida de Dylan Felipe Ramos, Señor. Padre, mira, Señor, esta familia que está sufriendo, Señor, por la situación que están pasando por causa, Señor, de este joven, Señor, de este adolescente, Señor, que está desaparecido, Padre. Por favor, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú trayendo noticias de él, del norte, del sur, del oriente, del occidente. Que su mamá sepa, Señor, que, Señor, te glorifiques, Dios mío, Señor, y que seas tú obrando, Señor, y que en el nombre de Jesús hayan noticias para esta familia, Padre. En el nombre de Jesús, inquiétalo, Señor, tráelo a casa una vez más, Señor, Padre, pero que su familia tenga alguna noticia de este joven, Padre. Y te damos a ti la gloria, Señor, y te damos a ti la honra, y te damos a ti la alabanza en esta noche, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, amén. Creo que nos vamos a poner sobre nuestros pies, amén, y vamos a alabar al Señor de todo nuestro corazón. Aleluya. Vamos a alabar al Señor con alegría y con gozo, amén. Oh, 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 oh. Diga conmigo así: oh, 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 oh. Y yo quiero ver
través de mi ser. Un altar Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios. de gloria en gloria. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Diga conmigo, yo quiero ver. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en sus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios. de gloria. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Iba a decir conmigo, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Nada más, de gloria en De gloria. gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria Transformado. transformado soy por tu espíritu. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gracias, Señor. Gracias. Porque te damos gloria, ¿verdad? ¿Y a quién? A nuestro Señor Jesús. ¿Cómo dice esa canción, Sarita? Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Así es, Señor, cuán hermoso Tan hermoso. eres tú, Jesús, Eres Jesús. que son tus Son palabras tus palabras. y es tu amor. Es tu amor. Cuán glorioso Cuán glorioso. Eres Jesús. es tu poder, Es tu poder. porque fue tu cruz, Señor, Fue tu cruz. la que nos salvó. La que me salvó. Me rescató. Y un momento Un momento ahí nos dio libertad. te doy gloria, Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una corona de espinos. te hiciste Hiciste rey por siempre. con una corona de Una espinos. corona de espinos. Tú te hiciste rey para siempre y por siempre. Por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Así es, Señor. Te doy gloria. Te damos todo el honor a ti, Te doy gloria, a ti, Jesús, que gloria. tú lo hiciste todo por A ti, nosotros, Jesús. porque grande es tu amor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Te damos todo el honor. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Levanta tu voz y dile, te doy gloria. Gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos todo el honor. Te damos toda la gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Recibe nuestra Te adoración. doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Porque a veces, Señor, no entendemos cómo, aun siendo pecadores, cómo cometiendo tanto error, Señor, tú fuiste allí en la cruz. Tú lo entregaste todo allí y no te quedaste con nada, solo por amor. Un amor incomprensible, un amor sobrenatural. Así es tu amor, Señor. Un amor que abarca todo
todo lugar. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, una vez más por tu incomprensible amor, porque no te importó nada, Señor. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Así es tu amor. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, Lo diste todo. lo diste todo por mí, mi Jesús. Porque tu amor es Tu santo. amor es alto, Y es profundo. es profundo, Y es ancho. y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural, Así es tu amor, Señor. Tu amor sobrenatural. Sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor es grande, Señor. Clavo, Señor, que traspasó tu cuerpo. Tú pensabas en cada uno de nosotros. En cada clavo traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo, Señor. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, Lo hacías por mí. lo hacías por mí. En cada clavo traspasó tu cuerpo, Pensabas pensabas en en mí, Tú lo hacías por lo mí. hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, Lo hacías por mí. lo hacías por mí. Sí, Señor, porque tu amor Porque es tu alto. amor es alto, Es profundo. es profundo, Y es ancho. y es ancho, Un amor sobrenatural. Tu amor es alto, es
canses, no te pares, no pares de alabar al Señor y decirle su amor es grande. Amor es Es profundo. es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Si es tu amor, Señor. Si es tu amor, levanta tu voz, dile, tu amor es alto, es alto, Es profundo profundo, y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Gracias, Señor, por tu amor sobrenatural, por tu amor sobrenatural, sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias porque no hay palabras suficientes para poder expresar lo grande que tú eres, Señor. Faltan las palabras para decir tu amor es grande, tu amor es sobrenatural. Tu incomprensible amor, Señor, que sin importar, tú lo pagaste todo allí en la cruz, Señor. Tu amor es alto, Es profundo y es ancho, y Señor. es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural, así es tu amor, un amor sobrenatural. Sobrenatural. No podemos entender, pero es tu amor sobrenatural. Sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en este lugar, que puedes abrazarnos y arrullarnos con tu gran amor. Gracias, Espíritu Santo, eres nuestro invitado de honor. Y de esta manera, Señor, colocamos y entregamos todo nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder recibir de tu palabra. Colocamos en tus manos la palabra que tienes preparada por el día de hoy, Señor, a través de nuestro hermano Orlando. Que seas tú usándolo grandemente en esta palabra, Señor. En tus manos colocamos este momento y te damos un fuerte aplauso en honor a ti por lo grande que tú eres, Señor. Amén. Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Bueno, qué bueno poder
compartir en esta noche esa palabra maravillosa de nuestro Dios. Amén. Entonces, quiero que ahí sentaditos le pedimos al Señor que Él sea dándonos el entendimiento necesario para recibir lo que Dios nos trae en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Aquí estamos delante de ti para honrarte, para bendecirte, Señor. No sin antes pedirte, Señor, que nos limpie, nos purifique, nos santifique y nos dé, Señor, el entendimiento y la revelación para comprender lo que tú nos quieres decir en esta noche. Padre, llénanos, Señor, en de tu palabra en esta hora, Señor. Padre, venimos a beber y comer, Señor, de las viandas tuyas en esta noche. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a tocar un tema acerca de la oración, ¿verdad? Dios le bendiga, hermanita. ¿Cómo está? Bien, bueno, la oración es algo tan importante para nosotros, ¿cierto? Sin la oración, nuestra vida es un fracaso. Digamos, sin una oración efectiva, más bien. Tal vez hay oraciones muy cortas, pero muy efectivas delante de Dios, porque también depende de nuestra sinceridad, ¿no es cierto? De nuestra disposición para con Dios. Y entonces, por eso no podemos descuidar la oración. El Señor dice en su palabra a los tesalonicenses que hay que orar cada cuánto. Orar sin cesar, dice el Señor, ¿no es cierto? Sin cesar. Así como hay que adorar a Dios sin cesar, ¿no es cierto? El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿no es cierto? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso tiene que ser una realidad para nosotros, porque de a eso nos alimentamos, ¿no es cierto? De eso vivimos y por eso existimos. De lo contrario, viviremos entonces una vida religiosa y no es agradable delante de Dios. Yo venía pensando que a veces nuestro teléfono celular se daña. ¿Qué problema, cierto? Se dañó el teléfono y ahora, ¿qué vamos a hacer para comunicarnos con las personas con las cuales siempre compartimos, ¿no? El Face, el WhatsApp, todo, ¿cierto? Se dañó. Y entonces siempre uno como tiene la tendencia de buscar otra alternativa. Toca ir a ver qué hacemos. Y si eso es así, ¿cómo será entonces si de alguna manera, en algún momento de la vida, nosotros perdemos la comunicación con Dios, ¿no es cierto? ¿Verdad? Eso no jamás podrá suceder. Nunca en la vida podrá suceder que nuestra comunicación con Dios se pierda. Hay algunas cosas en las cuales nosotros debemos de pensar bien, porque la victoria del cristiano depende de mi relación con Dios, ¿no es cierto? Vivimos y existimos en esta tierra por un propósito establecido por Dios, y para eso necesitamos siempre la conexión con Él para saber cuál es, porque si sabemos cuál es, entonces Dios dará la parte de Él, pero nosotros también buscamos la parte nuestra. Claro, no depende de nuestras habilidades, depende de la inspiración de Dios, ¿cierto? Yo quisiera que miremos un poquito por allá en segunda carta a los Corintios, el capítulo número 5, versículos 17 en adelante. Segunda a los Corintios, capítulo número 5, son versículos bastante conocidos. Quiero que meditemos un poquito ahí, porque tenemos un legado y una gran responsabilidad y un privilegio, ¿cierto? ¿Cuántos se sienten privilegiados por ser instrumentos para Dios? Yo creo que es algo tan maravilloso, tan especial, que cada día nosotros podamos contar algo que Dios hizo, ¿cierto? Hoy podemos decir, por ejemplo, o testificar de algo que haya hecho Dios para con nosotros. Yo creo que tenemos muchas cosas, ¿cierto?, que agradecer. Lo que pasa es que a veces se convierten como en normales y entonces no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, estamos vivos, estamos con salud, tenemos expectativas, ¿cierto?, en la vida, tenemos un trabajo, tenemos, cuántas cosas, tenemos planes, ¿verdad? Y eso lo podemos lograr porque hay una conexión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Amén.
Pero quiero que miramos ahí, veamos en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, el versículo 17, que es un versículo bastante conocido, muy conocido. Si alguno, de modo que si alguno está en Cristo. Pero más sin embargo, hay algunos versículos más adelante, los cuales tenemos que tal vez analizar un poquito, ¿no es cierto? Ver por qué el apóstol el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo para que esta palabra estuviera aquí. ¿Por qué razón? Porque tenemos una responsabilidad. Somos personas con privilegios y responsabilidades. Pero a veces nosotros creemos que solamente tenemos privilegios. No, tenemos también responsabilidades, ¿cierto? Frente a Dios. ¿Por qué razón? Porque, Dios nos perdonó, nos limpió, borrón y cuenta nueva, pero tenemos entonces que vivir la vida, no la que me agrada a mí, sino la que Dios me dice que debo vivir. Pero sin la conexión con Dios, yo no puedo vivir la vida de Dios en esta tierra mientras que me vida, ¿cierto? O sea, si pierdo la comunión con Dios, si mi oración no es constante, entonces no recibiré la revelación de lo que debo hacer y cómo me voy a comportar todos los días de mi vida. Más aún, ¿qué debo hacer como siervo? Porque seguramente todos en esta tierra, Dios nos ha escogido y nos ha diseñado para que seamos sus siervos, ¿verdad? Ahora, ya tal vez falta de alguna manera alguna preparación, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad, ¿no es cierto, mis hermanos? Veamos entonces segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que nos damos cuenta que Cristo está en mí y yo estoy en Él, ¿cierto? Que mi corazón y mi vida le pertenece a Él y que podemos decir qué bueno que podemos decir como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, ¿y por qué razón? Porque pues hay que entonces hacer, o mejor dicho, continuar la obra que Cristo empezó en aquella época cuando Él estuvo en esta tierra. Amén, mis hermanos. O sea, que esto es cosa de valientes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahí? Nos damos cuenta de que hay cosas que hacíamos antes, pero que ahora no. Porque no sería lógico que sigamos en los mismos, ¿cierto? Hay personas que siguen, que de pronto se dicen ser cristianos, pero hacen cosas que no hacen parte de la ética del cielo, ¿no es cierto? O sea, nosotros debemos enseñar a la gente cómo comportarnos en esta tierra, para que todo el mundo, porque nosotros debemos ser la inspiración para ellos. O sea, el mundo no le enseña a la gente cómo seguir a Dios y cómo conocer a Dios. Al contrario, el mundo lo que le enseña a la gente es olvidarse de Dios, ¿no es cierto? Ustedes ya saben todas las cosas que el mundo fabrica, ¿cierto? Pero tenemos que darnos cuenta en algo, de que realmente pertenecemos y el Espíritu Santo nos inspira en seguir a Cristo y en trabajar para Dios cuando ocurre algo. ¿Sabe una cosa? El Señor dice en su palabra que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces tenemos que saber, tener bien claro, qué cosas me mueven al mundo, ¿verdad? Porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, si somos nuevas criaturas, aquellas cosas que hacíamos y tal vez nos gustaban tendrían que haber desaparecido. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que está ocupando y que es el dueño de mi vida, ¿cierto? Y Él maneja mi vida. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A mí, mis hermanos, podemos preguntar, ¿en cuántos vive Cristo? Tan tímidos en esta noche, ¿no? Amén, ¿cierto que sí? ¿En cuántos vive Cristo? Amén, eso es cierto, lo tenemos que declarar, porque así es. O sea, no son invenciones, son cosas que definitivamente la tenemos que tener bien claro, ¿no es cierto? Cristo vive en mí, por lo tanto yo debo ser imitador de lo que Dios hizo en esta tierra mientras que Él estuvo en la parte humana, ¿no es cierto, mis hermanos? ¿Verdad? Amén. Ahora, quiere decir, en el versículo 17 sigue diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A ver, ¿qué tan nuevos somos ahora? Claro, no hemos cambiado, ¿cierto? Nuestra vida ha cambiado, pero más sin embargo necesita un poco más. Cambiaremos más cuando realmente
mi vida sea 100% para Dios, que la importancia número uno, que la persona más importante para mí sea Dios. Amén, mis hermanos. O sea, tiene que ser así. ¿Por qué razón? Porque hay cosas nuevas en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cosas? Mire, el Señor dice en su palabra, por allá en Colosenses, dice que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿verdad? O sea, si todavía tenemos algunas cosas que definitivamente nos alejan de Dios y nos apartan de Dios, tenemos que tener bien claro y identificarlo, ¿cierto? ¿Cuál será? ¿Cuáles serán? ¿Serán nuestros pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones? Yo qué sé, ¿verdad? Pero hay que identificar el problema para poder darle solución. O sea, ¿qué sacamos? De pronto sentir remordimiento de lo mal que nosotros hacemos a veces sin tener la decisión de cambiar o decirle, Señor, yo necesito hacer morir esto, ayúdame, ¿cierto? El Señor dice en su palabra que debemos de fortalecernos en el Señor. Yo creo que todavía tenemos algunas cosas que tenemos que resolver con Dios. A mí, mis hermanos, todavía hay cosas, todavía hay miraditas, todavía hay pensamientos, todavía hay intenciones. Pero más sin embargo el Señor dice que a ver, ¿qué es nuevo para nosotros? Nosotros ¿qué entendemos que es algo nuevo? Que no hay nada. Mire, yo les quiero contar así rápidamente un testimonio. Yo tenía un cliente, yo trabajé mucho en hornos industriales de panadería. Y tenía un cliente que pues teníamos mucha confianza. Y entonces, como yo era su electricista, una vez me invitó a que lo acompañara para que le diera un visto bueno porque iba a comprar una casa por allá más adelante de Zipaquirá. Me acordé de eso ahorita. Entonces, claro, yo fui, me invitó a almorzar y fuimos y miramos la casa. Qué cosa tan terrible. Los techos estaban caídos, el tejado era un desastre. Entramos a los cuartos y era de madera y eso estaba, ustedes se imaginan una casa donde tienen 100 goteras, los pisos estaban terriblemente mal. Mas sin embargo, yo le dije, pues bueno, si le gusta y le parece que lo puede remodelar. Me dijo, pues es una ganga. Bueno, listo. Mas sin embargo, yo me ausenté por un tiempo, pero él mandó a arreglar la casa, la compró y mandó a arreglar la casa. Después con el tiempo, como a los 6 o 7 meses, nos volvimos a encontrar y entonces nos comunicamos y me dijo, mire, Orlando, lo voy a invitar a Zipaquirá para que vea lo que se hizo en la casa que usted fue a ver, esa casa fea, lleno de humedad, fea. Los techos, usted se imagina, usted sabe cómo estaban los techos, terrible. Había una cocina y esa cocina era de leña. Escúcheme. La persona que vivía ahí era un viejito. En ese entonces ese viejito tendría, considero yo, unos 60 años y era un hombre solo. De manera que qué aseo había, ¿no es cierto? Pero lo más impactante era la cocina. Nadie la limpiaba porque el viejito no lo hacía. Pero sin embargo, cuando yo llegué, cuando yo empiezo a ver la misma casa, con la misma teja, habían pintado la misma teja, la habían pintado. Es decir, a ver, quitaron el techo, quitaron la madera y pusieron un techo nuevo. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir, no es cierto? Pusieron un techo nuevo, quitaron los pisos y colocaron un piso nuevo. Las ventanas eran pequeñitas, mas sin embargo él mandó a hacer unas ventanas grandes. La misma casa. Pero lo más tremendo fue que fuimos a mirar la cocina y me dijo, mire lo que hicimos en la cocina. Una cocina integral, ya no había, ¿cómo se llama eso? Lo negro del carbón, ¿verdad? Mire, Dios me dio una enseñanza a través de eso. Todo era nuevo, estaba restaurado completamente. Una casa vieja, los mismos muros, las mismas paredes, pero más sin embargo él se tomó la tarea de hacer algo diferente, lo mismo pero nuevo, ¿no es cierto? Las ventanas eran de aluminio porque tenía unas ventanas de madera todas llenas de polillas. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero transmitir a ustedes, mis hermanos? Dios quiere hacernos nuevos cuando nosotros se lo permitamos, ¿cierto? ¿Verdad?
hay algo que definitivamente debe ser el deseo más grande de nuestra vida, de que realmente este versículo se cumpla en nosotros, que seamos nuevas criaturas, que lo que nos apasionado del mundo ha tenido que pasar hace tiempos. No es posible agradar a Dios con cosas del mundo, ¿no es cierto? No se puede. Y ahora que se vienen estas fiestas, yo creo que necesitamos tomar una decisión genuina, verdadera y real, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es que si realmente, ¿cómo nos damos cuenta de que hemos nacido de nuevo? Porque las cosas son nuevas. Lo que hacemos, lo que pensamos, entonces pertenecen al reino de los cielos, ¿cierto? A ver, los pensamientos que tenemos ahora, escúcheme bien esto, los pensamientos que tenemos ahora son los mismos pensamientos de Dios. Porque es el mismo espíritu que está en nosotros, ¿cierto? Ahora, si es el mismo espíritu que está en el Padre, la naturaleza del Padre ha sido transmitida a nosotros, y lo que Él piensa es bueno, de manera que lo que nosotros pensemos, si la naturaleza de Dios está en mí, entonces los pensamientos míos serán conforme a los pensamientos de Dios. Como quien dice, mi carácter se convierte en el carácter ¿de quién? De Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Porque es así. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos nacido de nuevo, cuando el carácter de Dios es formado en nosotros. Pero no esperemos que Dios lo haga todo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hemos de hacer? Tenemos que entonces saber que hay una vida nueva que nos está esperando, ¿cierto? Pero tenemos que desearla. La vez pasada les decía que Dios quiere dar de beber, pero ¿a quién? Al que no tiene sed, se la perdió, ¿no es cierto? Pero la persona que tiene sed de Dios, entonces ese va a ser el primero que va a llegar delante de la presencia de Dios para beber de los manantiales que Él tiene para su pueblo. Así es, ¿no es cierto? Por eso nos debemos de dar cuenta de que nacimos de nuevo. Ahora, si hay cosas todavía, ¿qué nos toca hacer? Hacer morir, despojarnos de esas cosas, ¿cierto? Por eso hay que hay que identificar cuál es el problema que todavía tenemos. Porque debemos venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, tengo estos problemas. Ustedes se acuerdan del rey David, ¿no es cierto? Cuando era alguien, una vez yo estuve acá y alguien predicó acerca del Salmo 32. Y entonces creo que fue María. Y entonces Dios nos decía a través de ella que mientras callamos, se envejecieron, dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, ¿no es cierto? Pero más sin embargo dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y entonces ahí en el versículo 1 creo que dice, bienaventurado el varón en cuyo corazón no haya engaño. Creo que dice algo así, ¿no es cierto? ¿Verdad? Mas sin embargo, mis hermanos, nuestra sinceridad tiene que ser total delante de la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque necesitamos una vida nueva, una vida diferente. Hay alguien que está interesado en que nuestra vida sea distinta, y ese alguien se llama Dios. Amén, mis hermanos. Mire, ¿por qué razón? No es simplemente para que vivamos una vida distinta, es porque tenemos una responsabilidad aquí en la tierra mientras que nos quede vida. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Sabe por qué? Porque lo mejor de lo mejor, mire, alguien pueda estar tal vez contento de su trabajo. A mí me gusta mi trabajo, a pesar de que a veces, bueno, se empolva uno, ¿verdad? Pero a mí me gusta lo que hago. Pero más sin embargo, hay personas que les gusta mucho su trabajo, lo hacen con alegría, porque les gusta. Pero por ese trabajo solamente se recibe un valor terrenal, ¿no es cierto? Pero por el trabajo de Dios se va a recibir, ¿qué cosa? Un galardón que va a durar para toda la vida, para toda la eternidad.
A mí, mis hermanos, vamos a tener entonces, vamos a figurar como personas con un destino eterno. A mí, mis hermanos. Por eso tenemos que cuidar tanto cuáles son nuestros pensamientos y nuestras actitudes hacia los demás. Porque uno de los ingredientes importantes y necesarios para que podamos decir, bueno, ya soy nueva criatura, no solamente es que las cosas viejas hayan pasado, sino que hay un ingrediente indispensable y que lo que tenemos, y que tenemos que tener en cuenta que lo tenemos. O sea, tenemos que descubrir más bien que lo tenemos. ¿Cuál será ese ingrediente? Bueno, la palabra, claro, la palabra de Dios mora en abundancia en vuestro corazón, ¿no es cierto? Cantando con himnos y cánticos espirituales. Bueno, eso lo dice el Señor. Pero hay algo que definitivamente se necesita. ¿Sabe qué es? El amor. ¿Usted se acuerda del mensaje a Éfeso, creo que fue? Hicieron tantas cosas, tanto trabajo, tanta labor, y sufrieron por el nombre del Señor, hicieron tantas cosas, pero el Señor les dice, mire, todo eso está bien, pero ustedes han dejado algo que es mi primer amor, ¿no es cierto? Ahora, ustedes saben bien que por allá en Corintios capítulo 2, verso 9, lo sabemos de memoria, todo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para quienes. Bueno, podemos decir para nosotros, ¿cierto? Pero tiene que tener unas características especiales, específicas. ¿Qué es? Para los que le aman. Ahora, el que ama a Dios, entonces procura que su cambio sea radical, total, ¿no es cierto? No, esto no pertenece al reino de los cielos, lo he hecho de mi vida. A mí, mis hermanos, Señor, no puedo. Bueno, mire, el rey David por ahí en el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿no es cierto? ¿Por qué este hombre le hizo esa petición al Señor? Se dio cuenta que de su corazón no era un corazón transparente, no era un corazón limpio, ¿cierto? Por eso le dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble, no me eches delante de ti, no quite de mí tu Santo Espíritu. Es decir, ¿cómo se sentía este hombre? Con una necesidad tan grande de volver a sentir esas delicias de estar en su presencia. Esto lo necesitamos porque para que haya entonces una efectividad en nuestra oración, cuando oramos tiene que ser una delicia, mis hermanos. No puede haber cansancio cuando oramos porque, miren mis hermanos, en la presencia de Dios, ¿qué encontramos? ¿Qué hizo Moisés cuando subió al monte? ¿Cuánto tiempo duró Moisés en el monte, en la presencia de Dios? 40 días y 40 noches. ¿Y qué necesitó? No tuvo que llevar las viandas, no tuvo que ayudar, ¿cómo se llama esto? Lo que se le prepara a los niños, la lonchera. Dios lo sustentó. Eso no, si eso le pasó a Moisés, eso también es para nosotros, ¿cierto? Pero tenemos que convertir la oración en ¿qué? En una delicia, un encuentro con nuestro amado, a mí, mis hermanos. Un encuentro con alguien que lo necesitamos porque Él tiene lo mejor para nosotros, ¿cierto? Dice, Él nos saciará completamente de la grosura de su casa, ¿cierto? Y está hablando de la oración, y está hablando de lo que Dios del alimento que su pueblo necesita. Y dice que Él nos abrevará de los torrentes de sus delicias. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque cuando ocurre eso, entonces tenemos una buena conexión con nuestro Dios. Pase lo que pase. Mire, en este tiempo tal vez estamos viviendo momentos difíciles, ¿cierto? Complejos, Dios qué sé. Ahora la verdad, cuando abrimos, después de que se cerró todo y volvimos a abrir, yo me imaginé que la gente se iba a volcar a la iglesia, ¿cierto? Todo el mundo iban a traer más porque hay gente que de pronto tiene miedo, que tiene sus seres queridos en el hospital, están, bueno, qué sé yo, y
¿Qué faltó, mi hermano? Una conciencia clara de lo que está pasando en esta época. ¿Usted cree que por qué pasó eso? Porque Dios lo permitió, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan lo que dice por allá, segundo de Crónicas 7:13? Bueno, anótelo ahí y lo lee en su casa. Y la fórmula secreta está en el versículo 14. Si mi pueblo se humillare delante de invocar, bueno, usted sabe bien lo que dice el versículo 14, ¿no es cierto? Segundo de Crónicas 7:14. Pero más sin embargo, el 13 encontramos un problema. El versículo 13, por favor. Gracias, hermanita. Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a quienes. Eso no está hablando del mundo, del pueblo impío, ¿cierto? ¿A quién? A mi pueblo. O sea, ahí está hablando de la pestilencia, de la langosta, de qué sé yo. ¿Se acuerdan por allá en Joel? ¿Cuántas plagas llegaron a destruir todo lo que los cultivos y todo lo que el pueblo necesitaba para sobrevivir? La langosta, ¿el qué más? El saltón y el revoltón, ¿cierto? Yo una vez escuchaba a un predicador: vamos a reprender al revoltón y al saltón y a la langosta. ¿Usted cree que nosotros tenemos poder para reprender y deshacer lo que Dios puso para disciplinar a su pueblo? ¿Quién lo envió? Ajá, ¿y a quién lo envió? A su pueblo. Él tenía que saber, el pueblo de Dios tiene que saber que dependemos de Él, amén, mis hermanos. Que nuestra vida depende de Él, que nuestro futuro depende de Él, que nuestra consagración depende de Él. Pero yo necesito decirle: Señor, ayúdame. Hay momentos en que es difícil congregarse siempre, ¿verdad? Por la razón que sea. Pero hay un ejemplo de una persona que oraba siempre para que él pudiera estar en su casa. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de su vida, todos los días. Una cosa he demandado y esta Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Porque era una delicia, hermano. Venir a la casa de Dios era delicioso, era maravilloso. Ese hombre seguramente se iba lleno, ¿cierto? ¿Cuánto quieren eso? Eso está vigente todavía, porque ese mismo Dios que le dio la oportunidad a David a que estuviera todos los días para deleitándose en su presencia, ese mismo Dios es el nuestro. Pero nuestra oración tiene que ser sincera. ¿No será que Dios está tocando algo por ahí? Entonces, ¿qué más? Sigamos leyendo. Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros? Una criatura nueva. Nueva. Sin hipocresías, etcétera. Pero miren lo que sigue diciendo el verso 18. Y todo esto proviene de ¿quién? Por eso no nos podemos jactar tal vez de nuestras habilidades, mi hermano. Si tal vez hemos cambiado en algo, la gloria es para quién. Yo hablaba con alguien una vez: ay, hermano, eso me fue muy bien, eso Dios me usó, y eso qué maravilla. Bueno, hay que contar las maravillas, pero no porque Dios me usó a mí, ¿cierto? Dios se plació. Una vez un hermano conocido, mi esposa estaba enferma, muy enferma, tenía fiebre. Y entonces resulta que él fue a la casa a visitarnos y pasó lo que le pasó a la suegra de Pedro. Y entonces ahí mismo el hermanito oró y la fiebre la dejó, y entonces empezó a servirle. Y me decía: usted tiene que testificar que yo oré por usted y que esto pasó, ¿no es cierto? No, Señor, la gloria no es para el hombre. Yo nunca le dije que sí. Bueno, contamos el milagro, ¿cierto? Dios, la otra vez estaba trabajando aquí y tenía eventos de cólicos renales, que eso es algo muy terrible. El que haya sufrido eso sabe qué es.
Y estaba haciendo esta instalación, me parece. Y empecé a sentir eso, y es algo que definitivamente le descuadra la vida a uno. Y yo dije, no, me tocó ir al médico. Pero aquí estaban dos pastores, estaba Benjamín, estaba mi hermano Jorge y mi hermanita, ¿cómo se llama su nombre? ¿Qué pasó, hermano? Oramos, o ellos oraron por mí. Y les cuento, mis hermanos, yo iba caminando de aquí para allá porque iba a ver qué me ponían, porque no hace otra cosa, no hay más que hacer. Una inyección por el dolor, eso es todo. Iba caminando, cuando iba caminando hacia el parque, porque ya dije, bueno, entonces voy a la droguería de la esquina. Cuando iba llegando al parque ya sentía como un bienestar. Cuando llegamos a la droguería ya no tenía nada más, sin embargo, compramos las pastillas que me dijeron. Y yo nunca me las tomé porque no las necesité. ¿Y la gloria es para quién? Amén, mis hermanos. Dios es Dios. ¿En quién hemos confiado? ¿Cuál es la grandeza del Dios del cual nosotros confiamos? Mi hermano, no hay otro parecido a Él, ¿no es cierto? Él es el único en el cual en su mano le caben los océanos. ¿Usted sabía eso, hermano? Él es la única persona que puede contar el polvo de la tierra con 3 dedos. ¿Sí ha leído eso por allá en Isaías 40:12? Cuando uno encuentra esas cosas, uno dice, bueno, nuestra confianza está bien, ¿cierto? Nuestra confianza, si confío en Dios y mi Dios es de esa altura, ¿cierto? Y de esa grandeza, estamos entonces confiando. Nuestra confianza es real, genuina. A mí, mis hermanos. Entonces, por eso dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la red. A ver, quiero detenerme un poquito. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de ¿quién? Éramos enemigos, ¿cierto? ¿Cierto que éramos enemigos de Dios? En aquel tiempo nosotros éramos enemigos porque hacíamos muchas fechorías antes de conocer al Señor. ¿Sí o no? Ay, no, pues tan lindos los niños. No, hacíamos cosas que no eran, ¿no es cierto? ¿Y por qué las hacíamos? Pues que no conocíamos al Señor, ¿verdad? No lo conocíamos, no teníamos ni idea. Sabíamos que en una época vino alguien llamado Jesús y vino a ser sacrificado en una cruz allá en Israel, ¿no es cierto? Allá en Jerusalén. Pero no era real para nosotros, no había, no como que había esa obediencia para Él, no había ese respeto, ¿cierto? No dimensionábamos quién era ese Jesús. ¿Ahora lo conocemos? ¿Cómo se imagina usted que es Jesús? Yo creo que usted ha leído Apocalipsis en el capítulo 1, ahí está. Dice que su rostro resplandece como el sol al mediodía. Yo le he preguntado a algunas personas de pronto que han sido cristianas y todavía no ha sido revelado esa imagen del verdadero Jesús. Amén. Por eso nosotros necesitamos estudiar la palabra. Pero dice entonces, a ver, una de las cosas que definitivamente tenemos que estar tan agradecidos con Dios es que ya somos amigos de Dios. Pues nos reconciliamos. ¿Qué significa eso? Si éramos enemigos de alguien tan glorioso, tan maravilloso, y éramos enemigos, mis hermanos, pero ahora somos amigos. No solamente somos amigos, ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos miembros de su familia. A mí, mis hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Ahora nosotros decimos, bueno, ¿usted qué es? Yo soy cristiano. Eso significa que tenemos un nombre y ya tenemos una identidad, ¿cierto? No nos avergoncemos de eso. El Señor dice en su palabra, Pablo decía, no me avergüenzo el evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, ¿cierto? Ahora, pero el hecho de que Él nos haya reconciliado lo es todo, hermano. Yo creo que el hecho de que podamos decir, mi amigo es Dios, mi hermano, todo lo hizo Él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin Él, hermanos, estaríamos entonces en un problema muy serio, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero Él nos reconcilió. Gloria a Dios que nos reconcilió. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa la reconciliación de el Padre a través de su Hijo?
Usted sabía que cada persona tiene un libro, ¿cierto? ¿Sí? Dios anota todas las cosas, Él sabe todas las cosas. La historia de cada persona está siendo anotada en un libro. Cada uno de nosotros tenemos un libro. Resulta de que todas esas cosas malas que estaban en el libro han sido borradas. Mi hermano, eso debe producir como gratitud, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Se borraron nuestros pecados, se borraron nuestras rebeliones, nuestras mentiras, qué sé yo, todo fue borrado, hermano. Ahora, ¿qué hay en ese libro? ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene ahí anotadas en ese libro? El vaso de agua que usted le dé a un siervo, ¿cierto? La ayuda que usted le dé a alguien. La oración que usted haga por una persona, ¿cierto? Y la oración, a ver, necesitamos un despertar de verdad, ¿cierto? Que el poder de Dios venga sobre nuestras vidas y entonces no nos quede dudas. Hay personas que tienen dudas todavía de la existencia de Dios, porque no han tenido una experiencia. Mis hermanos, el apóstol Pablo, cuando tuvo la experiencia, ya cuando iba a perseguir a los cristianos, cuando tuvo la experiencia con él, no le quedaron dudas, mi hermano. ¿Y qué se fue a hacer? O sea, ¿cuánto tiempo duró pensando en ayuno? No voy a comer nada. ¿Esto qué fue lo que me pasó? Y entonces era confrontado con la palabra que ya había, la palabra que sabía, ¿cierto? Era confrontado. ¿Qué es esto? Porque él dice, cuando ve la luz, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, esa palabra, Señor, no pudo haber salido de los labios de este hombre, sino tenía que reconocer que el que estaba ahí era el Adonai, era el Dios del universo. A mí, mis hermanos, nosotros le decimos Señor a cualquier persona, ¿cierto? ¿Verdad? Un judío no le dice Señor a cualquiera, porque no le va a decir Adonai a cualquiera, ¿no es cierto? Solamente Señor se le dice ¿a quién? A Dios, amén. Pero una de las cosas que de verdad tenemos que meditar bien, fuimos reconciliados, gloria a Dios. Dígale gracias Señor porque nos reconciliaste con el Padre. A mí, mis hermanos, creo que es algo que es muy valioso para nosotros. Pero ¿qué sigue diciendo ahí? ¿Qué sigue diciendo el versículo? El versículo 18. ¿Nos dio qué? Léanlo. ¿Nos dio el qué? El ministerio. ¿De qué se trata eso? O sea, tenemos un ministerio, gloria a Dios. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es una habilidad de Dios, es un don de Dios, ¿no es cierto? Una capacidad que Dios da, ¿verdad? Para hacer cosas, para trabajar para Dios. Porque sin ese don, los dones los recibimos para trabajar para Dios. Y es algo sobrenatural. Ahora, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que orar para que las personas, nuestra familia, nuestros vecinos, todo el mundo se pueda reconciliar con Dios. Y si se reconcilian con Dios, entonces un día también tendrá el mismo destino que tenemos nosotros, ¿cierto? ¿Se van para el cielo? ¿Vamos para el cielo? ¿No? ¿Cuántos van para el cielo? Vamos para el cielo. ¿Y no le parece que sería justo que nuestra familia también esté allá? Y para eso necesitamos entonces, ¿qué cosa? Orar, hermano, intercedamos por esas personas. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es cuando usted se pone en los zapatos de otra persona, ¿no es cierto? Y empieza a pedirle a Dios por esa persona, a pedirle perdón a Dios por esa persona. En eso consiste la base de la intercesión. O sea, interceder es ponerme en los zapatos del otro, así la otra persona no tenga ni idea, ¿no es cierto? Algún día entonces, yo tengo un problema ahí en la casa y estamos orando por ese problemita. Algún día yo les voy a contar, mire, es que pasaba esto y esto, y ahora entonces ocurre esto. A mí, mis hermanos, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Aquí estamos de pie, no importa lo que haya venido, mis hermanos, porque mire, Dios nos reconcilió y tenemos un ministerio. ¿Cuántos lo tienen? Escúcheme,
¿Qué dice ahí el verso 19? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus, y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? Bueno, entonces señores y señores, en esta noche tengamos en cuenta que hay una responsabilidad que tenemos que cumplir a Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación y Dios nos ha encargado eso a nosotros. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente se reconcilie? En primer lugar, mi hermano, ser un buen cristiano. Dice la palabra del Señor que somos cartas de Cristo leídas por todos los hombres. Un buen ejemplo, ¿cierto? Bueno, esa persona era esto, pero ahora yo la veo distinta, diferente. Y entonces nos van a preguntar, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿A dónde está yendo? Porque yo lo conozco de hace tiempos y entonces ya lo veo distinto, ¿cierto? Nos tienen que ver diferente. ¿Qué leen? Perdón que pregunte esto. ¿Qué están leyendo hasta aquí en nosotros, las personas, nuestros amigos, nuestra familia? ¿Qué están leyendo? ¿Un mensaje de una persona que nació de nuevo o que una persona que se congrega y sigue siendo lo mismo? Por eso la gente dice, no, eso hay hipocresía y no, yo por allá no voy, ¿cierto? Tenemos que ser genuinos, ¿saben, mis hermanos? Aleluya. Tenemos esta palabra, hermano, la tenemos que atesorar, la tenemos que guardar, ¿cierto? Porque la tenemos que poner por obra. Gloria a Dios por las personas que ponen por obra su palabra, ¿no es cierto? O ponemos por obra su palabra. Y no nos dejamos mover por las circunstancias. Mi hermano, mire, la única persona que no quiere que nosotros ministremos esta palabra como ministro del Señor es ¿quién? El enemigo de Dios, ¿no es cierto? El mundo, el diablo. El diablo está bajo el maligno, dice la palabra. Entonces, hay personas que tienen una capacidad impresionante de hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que nacer de nuevo en primer lugar, para que sea útil en las manos de Dios. Amén, mis hermanos. Mire, ¿se acuerdan que el Señor dijo una vez que el vino nuevo debe ser echado en dónde? En odres nuevos. ¿Eso a qué se refiere? ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque hay un poder extraordinario de parte de Dios para nosotros. Y está hablando del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Por qué razón? Pues tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Hay que entonces ponerla por obra. Hay que ejercer lo que Dios nos ha dado. Amén, mis hermanos. Escúcheme bien. Dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Dónde tenemos la palabra de la reconciliación? Tiene que ser en nuestro corazón. ¿Usted se acuerda del mensaje del jueves? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje del jueves? Bueno, el mensaje del jueves, para los que vinimos, se trató de Zaqueo. ¿Ya se acordaron? Zaqueo. Que Dios le dijo a Zaqueo. No, a ver, a mí me impresiona, ¿no? Porque le dice Zaqueo. Es que él sabía, ¿quién le había dicho al Señor que ese hombre se llamaba Zaqueo? ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Dios quiere posar en la casa de cada uno de nosotros. Porque lo que Él quiere es que nosotros seamos nuevas criaturas. Si no somos nuevas criaturas, seguramente no vamos a ser útiles en las manos de Dios. Y esto lo encontramos en la compañía y en la amistad y que podamos fluir con el Señor, ¿no es cierto? Mire, el Señor dice por allá en Oseas, yo creo que ustedes lo conocen, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿queremos andar con el Señor? Amén. ¿Queremos andar con el Señor? ¿Cierto que sí? Entonces nos toca estar de acuerdo. De lo contrario, entonces no se logrará, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos andar con el Señor siempre. Nuestra amistad tiene que ser inquebrantable. Hacer la voluntad de Dios tiene que ser algo delicioso para nosotros.
¿Ustedes se acuerdan lo que dice por allá en Romanos capítulo número 12, verso 1 y 2? Romanos capítulo 1, verso 1 y 2. Yo creo que lo más importante, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, es descubrir qué es lo que a Dios le gusta, ¿no es cierto? Mire, Romanos 12, 12:1. Romanos 12:1, por favor, gracias. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? Ahora, nuestro cuerpo alcanza las tres partes, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. De manera que nuestra oración tiene que ser tan agradable cuando nos presentamos de la manera correcta, ¿no es cierto? O sea, nuestra oración, nuestra reunión con Él, nuestro compañerismo con Él, tiene que ser santo y agradable delante de Dios. ¿Amén, mis hermanos? Bueno, el verso 2, por favor. Hermanita, gracias, que yo lo tengo acá. Pero no me quiero ir de aquí, hermano. Versículo 2. Pero así dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, no, lo que pensamos, lo que hacíamos antes ha sido cambiado por la información que ahora tenemos, ¿cierto? Y la información que ahora tenemos, porque antes éramos los amigos del mundo y entonces nos dimos cuenta que eso no funciona en el reino de los cielos y los que íbamos a perder, los que íbamos mal éramos nosotros. Porque la intención de Dios es que descubramos que es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿cierto? Pero sigamos leyendo. A ver, entonces el versículo 19 dice que nos entregó, nos encargó. ¿Qué es un encargo? No se nos olvide el encargo. Dios nos dio un encargo, ¿cierto? ¿Y cuál es el encargo? Bueno, ¿qué más dice ahí el versículo 20? Aquí, así que somos ¿qué? En nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Mire, ahí el versículo dice que como si Dios rogara. Oiga, por Dios. O sea, eso quiere decir que si tenemos una responsabilidad, lo más importante es que la gente se congregue, se reconcilie con Dios. ¿A mí, mis hermanos? Pero Dios necesita hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. ¿Amén? Por eso nuestra oración tiene que ser siempre una en intimidad con Dios. ¿A mí, mis hermanos? Tenemos una gran responsabilidad. Que Dios nos ayude. Y si todavía no estamos funcionando en eso, pues tenemos entonces que como que replantear nuestra vida, ¿cierto? Pero todo depende de quién, porque somos embajadores, ¿cierto? ¿Qué hace un embajador? Representa el país donde esté. Tenemos nosotros embajadores en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Representando a nuestra nación. De manera que nosotros aquí en esta tierra representamos el reino de ¿qué? Por eso tenemos que tener tanto cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos y de cómo nos comportamos en esta tierra. ¿A mí, mis hermanos? Bueno, vamos entonces a orar, que Dios nos ayude, de verdad que Dios nos ayude, porque esto es muy importante para nosotros. Y las personas que en este momento nos están viendo por las redes, Dios los bendiga de una manera muy especial y espero que Dios sea dándonos el entendimiento suficiente para poder comprender todo esto, nuestras responsabilidades, lo que tenemos delante de Dios. Y si no hemos logrado empezar a trabajar y a laborar para Dios, es porque nos hace falta el vino nuevo. ¿A mí, mis hermanos? Y si el Señor no ha vertido su vino nuevo en nosotros, es porque nos hace falta que los odres sean nuevos. Amén. Padre, te damos gracias. Aquí está mi corazón.
delante de ti, agradecidos por tu misericordia y por tu bondad, por tu justicia, Señor. Derrama tu gloria sobre este lugar. Aleluya. Esta iglesia, Señor, hace parte de la inspiración tuya, Señor. Esta iglesia está en tu corazón. Esta iglesia, Señor, hace parte, Dios, de lo mejor que tú preparaste, Señor. Esta iglesia hace parte, Señor, del sacrificio que tú hiciste en aquella cruz para purificarla, santificarla y presentarla delante de ti como una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, Señor. Y este lugar, esta iglesia, Señor, es parte, Señor, de tu corazón. Por eso yo te doy muchas gracias por esta maravillosa palabra y te pido, Señor, que nos ayudes a cumplirla. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y a su nombre, Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Vamos a... Ahí como están, vamos a, si quiere, colóquese sobre sus pies, vamos a cerrar nuestros ojitos. Dándole gracias a Dios por esa palabra, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace, ¿verdad? Gracias, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad y en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Dele gracias a Dios en esta noche. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias porque me hiciste tu hijo, Señor. Gracias porque me sacaste de esas tinieblas de oscuridad, Señor. Gracias, Señor, porque me llamaste para ser una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad en este tiempo, Señor, de poder entrar una vez más para proclamarnos, Señor, como tu hijo, Señor. Por los brazos Podemos decir, del Padre fuimos liberados, Señor. estoy rodeado Canciones, por Señor. canciones de libertad. Fuimos liberados Hemos sido
en Yo esta soy noche. hijo. Usted le puede decir al de Señor: Dios. Señor, gracias porque hoy, Señor, como hijo tuyo, te pido, Señor, que cada día yo pueda entrar en tu presencia, proclamar esa libertad que tú me diste en esa cruz, Señor. Poder proclamar nuestra libertad, Señor, que hoy somos libres para adorarte, que hoy somos libres para proclamar tu señorío, Padre, que somos libres, Señor, y que podemos ir confiadamente a tu presencia por la sangre preciosa que fue derramada en esa cruz, y poder acercarnos con libertad, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, porque cada día, Señor, tú nos levantas para que nosotros podamos ser libres, libres de toda atadura, libres de toda acechanza del enemigo que haya querido venir, y cada día poder entrar en tu presencia para proclamar nuestra libertad. Así de que en esta noche proclame esa libertad en Cristo Jesús sobre su vida. Diga: yo soy libre, porque yo soy un hijo de Dios y tú me llamaste a libertad, Señor, y hoy puedo proclamar esa libertad en tu presencia. Para que yo camine. Hoy puedes proclamarte libre, díselo. Soy libre, Señor, en tu presencia, mi Rey. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Dele gracias en esta noche al Señor. Que yo soy su hijo. Dígale: Y él es mi padre. mi Padre Y me mi ama. padre me ama. ¿Cuántos saben que su Padre le Yo ama? solo sé que yo soy su hijo. Y él es mi padre. Y mi padre me ama. Aleluya. Yo solo sé Solo sabemos, Señor, que yo soy su hijo. y Él es mi Padre. Y él es mi padre. Mi Padre. Y mi padre me ama. Yo solo sé Gracias, que Señor. yo soy su hijo. Y Él es mi Y Padre. él es mi padre. Mi Padre me Y ama. mi padre me ama. Aleluya. Gracias, Señor. Dele gracias en esta noche. Dígale: gracias, Señor, porque hay libertad en el nombre de Jesús. Somos libres por tu amor y por tu misericordia. Dele gracias en esta noche por lo que Él ha hecho en su vida, porque hoy tienes la libertad para entrar a ese trono de gracia, para orar a Dios, para clamar a Dios, para que haya una transformación en su vida, porque Cristo vino para hacerte libre. Dele gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dele gracias con todo su corazón. Dele un fuerte aplauso de alabanza, un fuerte aplauso de adoración, y dígale gracias porque hoy proclamamos esa libertad en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén.